Hola, ¿está? ¿Cómo? 저 잘남기네. 신신난게 깨ብ네 긴둥이데. 숨바다 숨만 나봐다. 아니 저러 En 보면 primer lugar, 되게 me gustaría 다이 온서 saludarles a 걸어올이야. todos 정말 los miembros de la Sangha, 국민사회 de los protectores, los 선지시간이 monjes y las monjas, como también todas las personas laicas 다 que nos están 드린데 escuchando a través 지지 del Internet. 아주 라망을 집에다 지지 니마 타마 차리 요래. Hoy es el 나는 라망을 último día de nuestras 집에다 봐. enseñanzas de 가서다 primavera sobre 소소대배 los 주 50 용서 versos 줘야다 del 니 Guru. 니마를 차리 요래. Así que hoy es el día 드린 cuando vamos a 주산다 completar todas las enseñanzas 리레야다 sobre los 겔레야 versos del 아주나 Guru. Y 사르제르바 por esta 시비요르바 razón, 보다 그도디 en primer 코알 lugar, 토디 me 요르사나 gustaría hablar acerca del esquema para saber dónde es que 다데야 hemos, 제 똥놈의 en qué 침비기 punto estamos, a dónde hemos 사르제르 llegado. 제비나 대토 요르바카 Así 사비 que lo tomamos de acuerdo al maestro Tsongkhapa 다시바니 요르고바 de 사야타 Tsongkhapa. 니바 시바니 요르고바스타 야간간 시불로 모와세르바 Estamos en la segunda 아이네 시바니 parte del 요르고바 사야데라 principio 튼세나가 숨예비체 아네 que tiene que ver 라마데베스 con las 튼지 tres 셰베 puntas, los 셰네 puntos de la 니룸바시라 차와사 explicación 튼지 숨예비체 de cómo seguir al 다 튼세 guru. 당보텔이야 아니 딘수지르 대바단 되게 미세시야바 안 다는 지 딘수기 된도와 Así que 셰제 tenemos 튼세 숨고 aquí, 보내 소나이 버레 다 디나네 딘수지르 tenemos 대바 los 텔라야 específicos, las partes 아니 específicas 야 튼세 나바니 y también el ngö기 resumen de 된다 cómo seguir 셰중기 al 된 guru. 사지 고스치 용디 요래 다 Y ngö기 también 된지도 estos tienen su significado y 다 puntos 가나오마니 suplementarios 시스비시도와 y a 다 donde 니바 hemos 셰중기 llegado, 된 텔라야 투여비 버레 lo que hemos cubrido en los 다 últimos 셰중기 días. Y 된데 ahora 버 estamos en el 셰베기 segundo 치셰디 punto que es 가베스 튜비나 suplementario. Y el verso que llega a 쳔바 enseñar este punto 제메 큐르바다 랑 suplementario 군제 es 라즈베 뚠기 con la 란제레 데바 atención 가베 plena de 군제 no 동바 olvidar y 카사 dedicación en su 이브레 conducta cuando los hermanos y hermanas transgredan su comportamiento deben corregirse mutuamente 다 con 쳔바 amor. 제메 사데게 Para 당보데 hablar 아레사나 acerca de lo que es la atención 제야다 plena sin 리자르 olvidar. 빈디 겐규르 이제브레 Y aquí podemos ver el esquema de 아무시다 las 샤데 traducciones 제바 en 네바 사데 chino, en 제바 네바 sánscrito, 사데 en 쳔바 inglés 마냠바 y 소타 también en tibetano. 응기 냠수 용와 Aquí 섬버레 el nga르기 no porque, 냠수 용 el 요르바감제 no 아니 olvidar. Si quieres 마제베 que tu atención 예데바 plena 제르다 쳔바 no 제바 메바스 나고르바 se 제베스 olvida, 쳔바 제메 큐르바 예스 아니 significa 랑 실리사네 la 랑기 atención 꾸제스 plena 란디사네 del no 아니 olvidar. 다디 간제기 공바 채비나 아니 랑기 꾸제스야데 아니 듀얼 전심 Y 대바스 si nos 난 referimos a tu 듀얼스야데 propio 바 comportamiento, 지당하나 전심베 es esforzarte y hacer esfuerzos en dentro del 닌데 Vinaya. 닌데서 말이야 아주 되는 순간 나는 듀에 되는 Dentro del 티티고 Vinaya 과반바 단 니난 듀얼스야데 바지 no solamente tenemos la cesta del Vinaya y los tres 도바송가를 고쳐오면서 Píticas, 라바르도지 Tripitakas, ngārki 듀얼스야데 용원디 도와 del vehículo 세상 어느 ngār fundamental 수급을 o 전심 대바 fundacional, 텔레야는 랑기 sino 구제 también dentro del 쩨바사야데 mantra 되시 secreto 간다 se aplica. Así que ngārki alguien que se 튜딩리야 está esforzando y 제 haciendo todo 대주체 tipo 디 de 숭야 esfuerzo pleno 숭긴 dentro 다 del mantra 리지베 과이브라 secreto para mantener la 다 disciplina 디기 del mantra 촐로가 secreto. 가문이 Alguien que es 부스템베체 다 diligente y se está 촐로가 esforzando en 니바디 mantener 뚠기 la disciplina 란주엘렌데 del 바사 mantra secreto. Esto se refiere a las dos primeras líneas de ese 뚠샤데다 verso. 라마도 디 Y aquí 간제기 cuando habla 공바다 acerca de los 샤비나 아니 hermanos y 라마도 las 숨버 hermanas, 주라스 de acuerdo 다 al... 간다 라마체 라마티 직 소소레 말 Estamos hablando acerca de los hermanos Vasha 체당 que 체되는 comparten el 다마데 mismo guru. 겐겐디 가사체 El guru 근데 es 다 el 뚠샤데 que 아니 랑다 el 냠도지 individuo que te otorga las 도 enseñanzas, los empoderamientos y 초 demás. Y los hermanos y hermanas son 주베 tus 걸리야다 디 amigos de 두고 Dharma, 가사체 de tus 과이브체 compañeros y compañeras cuando estás practicando, tus compañeras en 다디 la 군주 práctica. 군기 랑주 암 군주 사데 랑주 렌데바 사데 에는 듀얼 공바스
Y hablamos de Ngebi transgredir cheba la tindi chen yongba conducta, yinasi. que aquí en este Ane contexto tiene que ver pinchun con violar el saadi vinaya y, tsik di kanda siyong di y yorsana también la disciplina del di mantra siyong di secreto. Y doa di aquí pinji rangzhe nyambe eh, bas gawi pinchun el dogbar cha punto saadi. aquí, Pinchun saadi ane cuando los hermanos y korang hermanas doji tundu transgredan su rwa comportamiento, deben corregirse tanda chido mutuamente con pinchun amor. chigi chigli ya pinchun dogbar cha koros. Rangi Así que ane los da hermanos y las hermanas de karwa Dharma da deben de sanga ki tratar tsurim de dange chawa detenerse en chayong el uno ina al otro ane cuando se está rangi haciendo algo negativo, di algo que transgrese chiro la disciplina chedadi di del tsui mantra soso le ya secreto. labzi kyab. Tindi Tus otros chigyu yongba la compañeros y cheche compañeros labzi kyab. también deberían de Ten darte karwa tere tsu cierto gyöpöp kyab consejo, de di decirte no koros. hagas eso y Ane ya tratar de rangi protegerte chiro de ello, tizi prevenir que hagas eso. xianxi gita Igualmente yang con tus dadi amigos del Dharma y sanga la amigas del tsurim Dharma. dange chawa da cheba tindi chedi gyabina yang tila pa Ay, labzi kyab. cuando Tindi alguien chigyu está yongba la haciendo lo cheche. mismo, que está Tindi labzi kyab koros. transgrediendo la conducta Ta del mantra gawe secreto, y pinchun deberías dogbar decirle, no chesa deberías de yorwa. hacer eso, de darle consejos Gawe y saadi hacerlo con ane amor. tabera Y ingi aquí gela amor with the love saadi significa, siyong digi yisre. Pritiya en inglés decimos con amor, pritiya en pritiya sánscrito es saadi chi pratya. yong digi menro. Tati gawa saadi jidanga gawa saadi ta tsewa yueba pinchu chigi chigi. Tsewe Pratya guane. y amor, o en Ta tibetano gyandegi gawa, gombar da chebi que tienen ese tse shi afecto nianbe y se saadi cuidan gawe el uno al otro. gawe guane tse shi nianbe tang. Mebe kyang ngo tse chi yong Y digi wa hablar de gyandegi manera ma. gentil, Yang chi kora suave. tsik jambyo guane yang do tuyang do na jambyo guane do. Yang do zi zubyo guane do tuyang Y yebi yang tratar de prevenirlo con di tsuyang palabras chi suaves. Si tienes que hablar kap con gyun palabras tang más dinde duras, che che yang dinde che do entonces tuyang yebi puedes yang kap criticarlos gyun tang o dinde che chi aún do la regañarlos tsu chi chi si dinde che kores. necesitas. También puedes regañarlos Te como kap un gyun kade método sang para wasa na prevenir que hagan algo que transgreda el ane Dharma, kyorang be sanga ka tsurim la kari yinba di disciplina kyorang chingi del yor was. mantra Dine secreto. de sanga ka tsurim nala la kyorang ka tada chea ki Y después cheba tú tizu ta sabes la tibas. disciplina que debes Dine de indi sana ta mantener. kyorang ka tada chea ki cheba dida Y dida dun tienes que chea yo ma res chi. dejarte de hacer lo que estás haciendo, ese comportamiento Ta no kanda deberías de hacerlo. jambyo kwa na ma ga yena da yana tsumyo kwa na ma ga yena da ta kanda kwa jimzu kare chene. Si les tienes que hablar de una manera Di do suave, su de gu una yebe manera ne ya. más Ane forzosa, di digamos, o kama dura, pinchi chigi chigi doba che gu yo lo que res estás na. haciendo es tratar de prevenir 다 드네 제정도의 eh, 신비하게 ese 제바도 comportamiento. De esa 제비냐다 manera, los compañeros y las 그지들아 compañeras de Vashra deben 그저버지 de 요리와 prevenir eso. 가르사나다 Y de 랑기 탐지 acuerdo a 나 las 맞제비세 instrucciones 좋아 del maestro 에 del maestro 소소 Tsongkhapa, dice la atención 방송에서 plena 미신다 de no 알라지 개월 olvidar de 샤발이야 tu samaya 소소더니 es 이 un 군주에디 ejemplo. Antes 에네다 de darle ejemplo a los 아저 demás o 도지샹기 consejos a 상하가 los demás, 주문하는 숭배기 제바데서도 만개와지 에 이어봐 시샤가 tú, 토네 미신다 pues 알라지 tu 개월 comportamiento 그랬어 tiene que estar dentro, 다 encajar 소수 dentro 제바다 de 만개가 las 토네 reglas 아니 del Vajrayana. 도지규암 라마지구의 그 초보 핀수 레야 Cuando tú mismo o tú 찌기찌리야 misma no estás 다랑기 군주 violando 제베 삼는 esa disciplina 대소나 que has 아니 텔레 adoptado, 도바체니 제바다 민게와 셔고레스 entonces, 대아지 이 y 가에산디 entonces cuando ves 핀수 que tus 찌기찌리 hermanos de 제베산디 Dharma y hermanas de Dharma 아니 están, digamos, pasándose esos 로차고레스 límites de esas reglas, entonces sí deberías de 텔레야 prevenirlos, sí deberías de 차벌 ayudarles. 빼고 유르고 나로래 쳔바 제메 큐바 이사 Y, 치치용디 la, y, 거레스 la- y como lo dice Chaklo Sawa, es una atención plena que 디디스 no 고디아르 se olvida, que no es 빠지용디 olvidadiza. Así es como él lo dice. Y es mucho más fácil 다티가 pensarlo 가르친 así. 거라서나 Una atención plena 라말레야 que no 아니 es olvidadiza. 저기 Lo que nos 슈베 enseña es 쿄레야 딱 간다 라말 취신도 때문에 que no olvida, 쿄레야 puede ser 야고 una atención 셔로 plena que no olvida. 디델레 야 Cuando estás 소소이게 sirviéndole al guru, 가르다지 에 디줄레야 소소이게 따당하고 간지치고 해봐 양 디주당 nos 냠들 제바 enseña cómo 간지치고 해야지 deberíamos 아니 de seguir a 수좀지 nuestros 송이야 amigos de Dharma y cómo debemos hacer una conexión 다니 con ellos. Nos 게델이야 está enseñando 제비베기 básicamente 가가 esto de manera 그래서 indirecta. 지게베 치동자제 나올 지게바 미기도 치동자제 나올래 De 쓰기도 manera 용이요 다들 igual, 지면 지시야 먹어지 봐 다티 Mikio 되나로 Dorje 노르 también 카레스 말이나 hay algo 당한 que Mikio 럽중심이네 Dorje 지당 럽중심이나 también 봐 nos habla de 지당 esto en el 럽중심이나 contexto. Por 아니 ejemplo, para los 말 소소 monásticos, no tenemos que hablar 티마치네 en 디베 gran 떡기 detalle, pero por 아니 ejemplo, 지 en 지 cuanto a los monásticos, 가서 지 초보다 년생다 되게 될이야 지 튠주치야 llegas a tener 딘데
las amistades y las 오늘 personas 제비나 아니 familiares, 지금 los 제가 familiares que 저도 제가 tienes, 지금 감습치야 이제 다시라 저기 용 가서 미시버지 가르사나 아니 소소다 no 김에 trates 바람도 좋은 봐 김에 바람도 좋지 않아 아니 de contactarlos 김벨레 tantos porque 같은 has 유라 llegado, te has 김벨 convertido en un 소아파 monástico. 빵치네 Has, 아니 나도 digamos, 좋은 salido de la vida 유산에 hogareña 아니 지 양오만은 신체 y has 김벨레 abandonado 다 esa actitud 저보다 지 de lo 파마니에 que es 저거 una 쉬우샤데 cabeza de 아니 hogar. 지 오늘 제비나 Y así que 다지 llegas a estar en gran en contacto muy cercano con tus amigos y con tus familiares que son em, cabezas de hogar. Es algo que no es muy apropiado, que no deberías de hacerlo. Sin embargo, con las personas que tienen el mismo guru, estudiantes del mismo guru que tienen el mismo linaje de Dharma como tú, son como tus nuevos familiares. Has abandonado tus familiares del mundo, pero ahora tienes tus familiares del Dharma, tienes tus... Así que tus familiares del mundo, tú los has abandonado, pero los del Dharma son los que tienes que hacer una relación, porque son tus amigos del Dharma. Son como tus aliados o aliadas para ayudarte a incrementar o aumentar tus cualidades. Los que te pueden ayudar, te ofrecen la ayuda que necesitas para llegar a seguir en el camino. Por ejemplo, si has recibido un empoderamiento al mismo tiempo, dentro del mismo contexto, en el mismo espacio, se llaman hermanos y hermanas Vajra. En particular, se consideran como hermanos y hermanas Vajras. Y son muy importantes. Por ello, tienes que tener aún más cuidado y afecto hacia ellos y ellas. Algunas veces aún con tus amigos de Dharma, con tus amigos Vajra y amigas Vajra, si no tienes cuidado, si no eres cuidadosa o cuidadoso, es posible que tengas cierto apego hacia el Dharma, digamos mundano, cierto apego mundano hacia el Guru. Y por ello, es posible que actúes de una manera que tenga que ver con las 8 preocupaciones mundanas. Y hablar cosas que no nos llevan a mucho. Y es posible que también eso pierdas tu tiempo hablando cosas que no tienen sentido o aún chismes. Y esto es una pérdida de tiempo. Y con esto en mente, lo que Milarepa nos dice, nos dice honestamente, cuando dos se reúnen, el chisme ocioso aumenta. Cuando tres se reúnen, el apego y la aversión aumentan. Así que sí existe ese tiempo. En ese momento existe ese peligro. Por eso, entonces, si uno habla bien, si una persona cuando tienes 3 personas, entonces piensas que está bien, surge la versión o opuesto. Y también cuando dos, entonces existe el chisme. Con tus amigos de Dharma no habría de hablar de temas que tengan que ver con aumentar la aversión o el apego, aunque se conviertan en la base de las 8 preocupaciones mundanas. Y si estás perdiendo mucho tiempo en las cosas mundanas, no deberías de tener tanta conexión con ellos, no deberías de estar muy involucrado en esto. Básicamente, cuando estás sirviéndole al guru, los estudiantes del mismo guru naturalmente, haces una conexión con ellos, pero también es cuidadoso en la forma en que hacemos la conexión. Y es mucho que podemos hablar al respecto, pero no tenemos que hablar tanto hoy de ello. Continuaremos. Y las siguientes son las excepciones. Es la siguiente. El verso dice, respecto a las tareas del maestro, si debido a una enfermedad debes hacer incluso lo prohibido sin permiso, pero con una reverencia, no hay falta si tu mente es virtuosa.
Si lo explicamos de acuerdo al comentario en sánscrito, 라메기다 가르쇼에 제스 나와 다 들려야 hablando 디도와 acerca del 지야 permiso. 라메 차와 카시엘이야 양고 가르쇼에지 Algunas 제미서 actividades 샤지 relacionadas 양 con el 삼삼 guru, 양지 제베 이내야 양 녀바메 든제기 hay 양 algunas cosas que se te 비겁 dicen que 든제기 no debes de 모레스 hacer, pero hay ciertas 제 가르레 circunstancias cuando 슬라비나 no existe 베나 ofensa 라마 숨도 alguna 중요해 cuando lo llegas 이내야 a hacer. Y es 다 라마 디기다지 por ejemplo, cuando el 차와도 guru 차와 마임바 망보지 está 답변에 presente 라마 디엘지 y el guru te dice que no 섭지 deberías de 슈가 hacer o no 근데 deberías de 니즈 hacer. 망보지 모르바 이내야 다 소소라야 Existen 나 muchas 따로 딘데 situaciones 포 en 딘데 cuando 제베 estás 떨려야 sirviéndole al guru, pero 양지 por ejemplo, 라마래야 si se 섭지 슈야 enferma 근데 뭐좀 이내 예바게요 말았어 y no puedes, si tú te enfermas y no puedes servirle al guru, no existe ninguna 지더 ofensa. 체네 와 예바 미교의 균선 가르스 Pero ¿cómo 라비나 lo haces? 안에 디송이 말해 ¿Cuál es 다 su razón? 예선 Es 되는 que 교회에서 시스도가 당기들이야 교회 삼바다 되나디 si tienes una 쿠란데라 intención pura, 그래 예선 되는 딩민주로서 si tu mente es virtuosa, dice el texto, no 얀데 existe 나로라 ofensa si 예선 tu mente 란 es 동아메서 virtuosa. 송도와 가다고 칙 도스 만다르지만 도지기 된다 알아보지 Virtuosa quiere 지고를 decir que 지기다 no hay transgresión, es otra 비거 palabra, pero 민주스 su significado es el mismo. 동아 민주스 아직 송도와 O sea que esto no resultará en una ofensa o en una transgresión. 가래사나고 예바 민교의 균선을 Y la 가래사나 razón es que 개월 교회쌤 쌤 porque no 개와인지 llega a ser una 균사 ofensa, 에는 동아요 말했어 es porque tu 디 mente es 균선 가르친 virtuosa, tu 거라서나 intención es 쌤 virtuosa. 링와 써말다 지 라메게 마지 셔지슈가 알아보 디솔이야 지 쌤다 림부체제 지 소수의 Cuando le 쌤다 estás sirviendo al 림부체란다 guru, si tu 로야지 mente 데를 좋아하네 봐다 se 제 투구 distancia y 예배는 no hay, 젠데메 봐다 딘제 digamos, 뭐이마 entusiasmo alguno, aunque puedes 근데 hacerlo, pero no tienes 소수기 deseo alguno de hacerlo, 독유기 así no es. 마조밤 따지 Al, 밀베기 al 만방의 contrario, 민주사네 에는 ya que 텔라데네 tu 에는 cuerpo no puede 마제바레 hacerlo 마바베기 o porque 제투갸 no 아니 tienes 제 la 마제바 habilidad de 딘데 쳐요 hacerlo, 말았어 entonces esa es la razón. No es algo que no puedas hacer, pero que no, 근데 디 균선 게네 no es el caso de que 소수의 es algo que 깐ጹ네 puedas 따지 hacerlo, 가서 pero no 라말로 quieres 로줄 hacerlo. 바다 마데 바다 딘제가 왕가 뭐임바 Si- 따지 소수 라 지금 류르베 Así 나서 que la 보고 intención 딘제기 es que no 내적으로 tienes, es 충분히야 el no 디 tener 돌이야 fe o 소수기 carecer 따지 fe, sino es al 쌤기 contrario, cuando tu 제바사비네 cuerpo 류기 está 쪼투네 enfermo 민주사네 y en esa 아다 딘데르 situación 규주 젤레야 tu 양지 mente piensa que tu cuerpo no puede 딱바로 제네 hacerlo. 예버 Y en 민주스 esas 능균도 쳔기나 situaciones 라메 no 가르수 지 existe 라마 una 셰비 falta, 슈가르 aun 라메 cuando es 따나는데 지 prohibido. 누구야 셔요르스 이나야야 데르기 야 Y 니즈 en términos 미셰르 generales debes de 미쇼에 hacer todo lo 가돌이야 que el guru 아니 te dice que debes de hacer, pero hay situaciones en particular que 그거 surgen, 맞네 교영 말했어야 드리시샤 así que no hay falta 근데 cuando no 지도가로 las 침비역이 제바 realizas. 또 제비이나 아니 델레야 아니 Y si 제발이야 miramos lo 니메지 que dice el 주주들이 comentario del 디가레사나 maestro Tsongkhapa, 따나 지 라마라 esto 니에바다 enseña cómo 라마라 los 니에바다 라마 enfermos 투 제바더고 pueden no incurrir en falta, 진짜 의미나 porque no lo estás haciendo de una 지 manera de 게임 criticar o 컨텐츠를 irritar al 뛰어이네 아직 maestro 나와 매버지 o de 잡아요 despreciar al maestro. Así que no hay permiso de 야 대 llegar a hacer 뭐임바 estas 지 cosas 맹된 독도 en 원도 cualquier 당차로서 circunstancia, pero hay 제바 otras 깡베기 지 reglas 카셰지 como 야 no sentarse en la 연이 cama o caminar 지 delante de 류를 나서 ellos. 퍼버려 진짜 이게 Así que sí hay 충분히나 ciertas 아니 진짜 돌이야 reglas 나와 예바 que de 이말했어 acuerdo a la 대나 condición corporal 전에 de estar 지 enfermo, 야지 entonces sí 라메기 hay 차와 라마다 excepciones. 데베기 니수 카셰라 나와 예바지 카셰리아 겐 카르지 쇼베이네 나와 매바지 뭐 뛰어나서야 En 예바 algunas 셔바리 디 actividades 좀도와 de servicio que le hace 대나 라메 al gurú 투주고야 hay permiso y en 라말레 otras no, pues 니즈시야 tenemos que distinguir. 라말레야 베지 메라타나로 진짜 Por 서로 되는데 ejemplo, 아니 criticar al 겐 gurú, 카르지 despreciar al 쇼베이네 gurú, 디체 irritarlo, 디쇼 sea lo 사바리 que 말레 sea, en cualquier circunstancia 다야지 en 메덴 두 당원도 que surja, 당차서 no es 문제기야 permitido que 지 lo hagas, 깨바 no es permitido que 장례 lo 되는 desprecies, 거야 지 critiques o 셔지슈야 irrites. 그리 Pero 진짜 en 야 cuanto a otras 카셰 situaciones como
las situaciones de no sentarse en la cama o caminar delante de ellos, en situaciones en que hay, hay, sí hay ciertas situaciones cuando hay permiso en que puedes hacerlo. Por ejemplo, cuando existe una persona enferma, digamos, alguien que quiere servirle al gurú, pero porque está enfermo no puede cumplir con ese deseo en ese momento. Si existe permiso para que se siente sobre una cama en la presencia del gurú. Y es porque tiene una mente pura, una mente virtuosa. No es que lo están haciendo de manera respetuosa, sino porque sus cuerpos no tienen la capacidad de hacer más. Sus mentes son puras y virtuosas, y por ello es que este acto no es una ofensa. Y en dichas situaciones, alguien tiene que pedirle al gurú permiso, sí o no. Y como es, aún no le pides permiso y lo haces, no hay ofensa. Porque también siempre pedir permiso siempre puede ser algo muy complicado, así que no hay ofensa aun cuando no llegas a pedir permiso. Achak Losawa, la traducción dice, con la enfermedad y las tareas del maestro, si debes hacer lo prohibido sin permiso, pero con una reverencia, no hay infracción si tu mente es virtuosa. Así que si lo vemos de acuerdo a esta traducción, no solamente cuando estás enfermo o enferma, sino hay ciertas reglas que aún sin el permiso del gurú se pueden realizar sin llegar a tener una ofensa o cometer una ofensa. Echan Patrapa lo que dice, cuando estés enfermo, tus facultades disminuidas por el beneficio de otros, por un gran propósito, si es necesario enseñar la no surgencia para ganar capacidad cuando se permita, cuando se ordene o haya un obstáculo, entiende que no hay infracción. Primero hablamos acerca de hablar enfermos, ¿no? Cuando estamos enfermos, esto es fácil de entenderlo, cuando estamos enfermos físicamente, cuando nuestros elementos corporales están perturbados si estás enfermo o enferma. Esa es una razón. La segunda es perder la independencia. Así que perder la independencia cuando no tienes control, cuando estás bajo el control de otros y tú no tienes control propio. Y digamos, esa es otra razón del por qué eso puede ocurrir. Cuando tengas que hacer cosas de las que no se te permite hacerlas, pero has perdido la independencia. Esa es la otra razón. Por el beneficio de otros o un gran propósito, por un gran propósito. Para que sea de beneficio a otros, algunas veces tienes que hacer algunas cosas que no deberías de hacer de otra manera o por otra razón o en otras circunstancias. Y hablar acerca del gran propósito es de un gran beneficio. Si puedes llegar a lograr un gran beneficio por esta razón, se puede. Y la otra es, si no es necesario, si la no surgencia, o sea, no estar estable dentro de la no surgencia. ¿Qué quiere decir? Se escribe, se dice estable, algunas veces se dice enseñar, se describe diferente. Pero es más fácil entenderlo si lo hablamos como estable. Si eres estable en el significado de la no surgencia, de la vacuidad, tienes una samadhi estable, tienes un entendimiento, una comprensión estable, entonces no existe infracción. También cuando estás guiando a otros, hay ciertas razones o circunstancias cuando estás guiando a otros que necesitas hacer algo. Así que el propósito es de guiarlo, es de llevarlo, de guiar a alguien. Y por este propósito de inspirar a los demás en el karma, si esta llega a ser una razón, entonces no es una infracción.
para ganar capacidad de cuando se permita, dice esta palabra, cuando tienes grandes poderes de realización. Y en esos momentos, aun aunque no llegas a enfatizar las diferentes reglas, eso está bien, es permisible. Y también dice cuando se ordene o haya un obstáculo. Así cuando alguien te ordene a decir algo, como tu yidam, yidam que te ordena hacer algo. Cuando el gurú te dice que eso es permisible hacer esto, si el gurú te da el permiso para hacer algo. En esas situaciones, algunas veces hay algunas otras cosas dentro de los 50 versos que puedes hacer sin llegar a ser una infracción o una ofensa. Y el último que dice es de cuando haya un obstáculo, o sea, un obstáculo a tu vida. Tu vida es muy importante, ¿verdad? Para nosotros la vitalidad es muy importante. Cuando existe ese gran peligro de que va a ser un obstáculo a tu vida, eso es un gran peligro. Y algunas veces esto es posible que tengas que hacer cosas que normalmente no debes de hacer. Y sí se menciona que hay muchos lugares o ejemplos donde así estas actividades no llegan a ser una infracción. Ahora vamos a continuar. Así que el tercer verso es un resumen de cómo se puede seguir al gurú. ¿Qué necesidad hay que decir mucho aquí? Haz lo que complazca al gurú, renuncia a todos los actos que desagradan, esfuérzate en hacer ambas cosas. A ver, de acuerdo al comentario en sánscrito, dice que tenemos que dar un resumen de la forma en que se ha enseñado dentro del texto, los 50 versos. Muchos versos enseñan muchas cosas, muchas cosas se han enseñado dentro de los 50 versos. Y algunas de las cosas se han repetido varias veces. Por eso es que dice, ¿qué necesidad hay? Por eso comienza el verso así, es como que no hay punto, no hay punto de repetir de nuevo lo que dice. Entonces el punto principal es que necesitas hacer cualquier cosa que le agrade al gurú. Déjenme mostrarles esta palabra. Básicamente lo que está diciendo es que lo que le agrade al gurú debes de hacer. Y la palabra aquí kandangan en sánscrito, cualquier cosa que le complazca al gurú, que le agrade, debes de hacerlo. Sea lo que le agrade al gurú, es algo que debes de realizar con gran esfuerzo, es el punto principal. Y debes de renunciar a todos los actos que desagradan. Esas son las cosas que al gurú no le gustan. Y la pregunta es si son faltas, por ejemplo, o erróneos, si son erróneos es si desagradan al gurú. Si no son erróneos es cuando agradan al gurú. Entonces debes de abandonar todos los actos que desagraden al gurú. Y debes de hacer cualquier cosa que haga al gurú feliz y no hacerlo cualquier acto
o realizar cualquier acto que haga al gurú infeliz. Si lo tomamos de acuerdo al comentario del maestro Tsongkhapa, el punto principal es igual. Eh, Tenemos que entender el punto esencial es, o sea, es hacer lo que el gurú lo que complazca plenamente al gurú. De esos actos debes realizar. Tienes que aprender lo que le complace al gurú y hacerlo. Y todas las acciones que llegan a complacer al gurú, que no complazcan al gurú, perdón, tienes que abandonarlas. Y si has hecho cosas que han desagradado al gurú en el pasado, tienes que confesarlos con gran arrepentimiento y hacer el esfuerzo de que no ocurran de nuevo en el futuro. Este resumen de los 50 versos tiene dos estanzas. La segunda estanza dice, sí, el portador del Vajra mismo ha dicho, del maestro procede la realización, comprendiendo esto con todo tu ser, en todos los aspectos complazcas plenamente al guru. El comentario en sánscrito dice la palabra siddhis, los que son supramundanos o que son mundanos. A esto nos llevamos a la palabra siddhis. Este logro, estos que siguen del guru, y si llegas a obtener estos siddhis mundanos o supramundanos, esto depende del guru, porque, esto lo enseña el portador del Vajra o Vajradhara. Así que los supremos y ordinarios, si los llegamos a obtener y lograrlos, depende del gurú. Esto lo dijo Vajradhara. Y tenemos que entender bien lo que dijo. También dice con todo tu ser, dice. O sea, complazcas plenamente al gurú con todo tu ser, ¿no? Eso quiere decir con todo tu ser, con tu cuerpo, palabra y mente, de toda manera. No solamente con tu cuerpo, no solamente tu palabra, no solamente mente, sino junto con cuerpo, palabra y mente, enfocadas unipuntualmente con tu cuerpo, palabra y mente. Y de todas las maneras, o en todos los aspectos, debes de complacer plenamente al gurú. Igualmente en el comentario sánscrito dice el estudiante que desea seguir al gurú, entenderlo. Dice que el siddhi viene de llegar. El siddhi provienen de llegar llegan por haber complacido al gurú. Entonces tenemos que hacer lo que le complazca al gurú. De esa manera podemos obtener el siddhi. Y de acuerdo al maestro Tsongkhapa, porque todas las realizaciones proceden del maestro, un estudiante que desea siddhi debe complacer al gurú en la manera que le complazca. El siddhi que desea surge de complacerlos plenamente. Eso es lo que dice en sánscrito, y en el maestro Tsongkhapa dice, al hacerlo así, todos los siddhis proceden de complacer al maestro Vajra. Eso lo enseña el Vajradhara mismo, así que tenemos que utilizar todo nuestro ser para complacer al maestro Vajra o el Guru Vajra. Ayer hablamos acerca de lo importante de que es complacer al gurú y quisiera hablar un poquito más acerca de ello. Hay una colección de las conversaciones de Gampopa
que se llaman charlas de Dharma sobre las cualidades perfectas y que dice, ¿qué incrementa más la acumulación de mérito? ¿Qué incrementa más la acumulación de mérito? Con placer al guru la incrementa más. Esta es la que llega a aumentar estas. Y Geshe Yongda preguntó a Geshe Potoa acerca de ello. ¿Qué ayudaba más a la acumulación de mérito? ¿Qué es lo más poderoso, más eficiente? Y lo que le respondió Geshe Potoa, si invitaras a innumerables Budas y Bodhisattvas al cielo frente a ti, de manera visible, algo que puedes ver con tus propios ojos, y les ofrecieras innumerables disfrutes de los dioses o montones inconmensurables de joyas divinas o otras ofrendas inconmensurables, básicamente ofrecerles todo lo que posees y también las que no tienes mentalmente las semanas y hacer ofrendas inconmensurables en comparación a ello. Hacer estas ofrendas inconmensurables a ambos a los Budas y Bodhisattvas, aún así ofrecer a un solo poro de tu guru genera un mérito mayor. Eso que lo dijo, ofrecer un solo poro de tu guru genera un mérito mayor a tu guru. También entonces pregunté a mi guru Milarepa, Gampopa le preguntó al guru Milarepa, a su guru, ¿qué es lo más beneficioso para llegar a reunir el mérito? Y él dijo, lo que Milarepa le dijo, ofreció una cita de los 400, hacer ofrendas a un solo poro. Hacer ofrendas un solo poro por el guru genera más mérito que hacer ofrendas a los budos y los tres tiempos. Hacer ofrendas a un solo poro del guru genera más mérito que hacer ofrendas a los budas de los tres tiempos. Así que cuando Gampopa le preguntó esto, ¿hay una forma mejor de acumular mérito? Y él dijo, sí, sí hay una. ¿Y cuál es? Hay algo aún mayor que eso. Y respondió Milarepa, dijo, si practicas de acuerdo a las instrucciones benditas dadas por el guru, generará aún mayor mérito. Una forma en que lo podemos entender es llegar a lograr todo lo que el gurú nos dice que debemos de hacer y también entenderlo es practicar apropiadamente todas las instrucciones que el gurú nos ha ofrecido con gran esfuerzo, con tu cuerpo, palabra y mente. Esta es la forma de entenderlo. Así que practicar de acuerdo a las instrucciones que ofrecen genera un mayor mérito. Estas son las dos formas de entenderlo. Este es el gran mérito. Esta es la gran forma de aún más mérito que ofrecer todas las cosas, ofrendas, hacerle ofrendas al guru, tanto reales como emanadas, es aún gran mérito. Pero aún más es practicar de acuerdo a las instrucciones del mérito. El Kadampa Geshe Ladrogompo dijo, Hla, Ladrogompo. Hla es la palabra de emperador o rey. Y esto demuestra que pertenece a ese linaje. Kadampa Geshe Ladrogompo, que pertenece al linaje real de la línea familiar de los emperadores tibetanos. No es exactamente que es un rey él mismo, sino que pertenece a ese linaje. Por eso se le llama Hladro. Así que Kadampa Geshe Hladro Gompo fue un gran Geshe Hladro. Cuando él dijo acerca del poro de un guru, ¿qué significa esto? Alguien que viene de la misma región del gurú.
o las personas que son parte del séquito del gurú. Aún sus animales. O sea, un poro del gurú es recordar el gurú mientras se beneficia a cualquiera de su región, su séquito, su caballo o incluso su perro, de ayudar, de beneficiarles. Es otra forma de entenderlo. Esta es la forma que podemos entenderlo. De otra manera, si intentamos, si pensamos en los poros del gurú, entonces estamos hablando de los poros de su piel y hacer ofrendas a cada uno de los poros de su piel. Si lo pensamos así, de cada uno de sus poros, nos va a tomar, hay que tener como una lupa para ver a cada uno de los poros. Eso es como, no tiene, es como mucho, ¿no? Pero otra forma de entenderlo es cualquier cosa que tenga una conexión con el gurú, aún una conexión muy pequeña con el gurú, a eso le tenemos que prestar respeto, de eso debemos de entenderlo. Y por nuestro propio beneficio, hacer por ellos algo, expresando agradecimiento a la bondad del gurú o respeto. También Geshe Tulumpa también dijo que en comparación que dar alimento al perro de Lo Rinpoche, su gurú era Chengawa, y se le llamaba Lo. En vez de invitar a los monjes y las monjas de Tolong, dar alimento al perro de Lo Rinpoche genera más mérito. Aún si le das un poquito de alimento, genera más mérito. Por ejemplo, tienes un poco de mantequilla y si llegas a recolectar esa mantequilla, y en esos tiempos no había, en el tiempo de él no había mucha mantequilla, y si llegas a colectarlo, y si se las Chengawa llegó a recibir esa mantequilla, pero tal vez se lo dieron a los perros de esa región. También habían 800 onzas de oro que le ofreció a su gurú Chengawa o los Rinpoche. Ese es el punto que los Geshes Kadampas enfatizan y lo dijeron así. Para darles un ejemplo, son instrucciones, digamos, médulas o esenciales. No solamente que dejamos meramente en palabras. Si pensamos en Geshe Tulumpa, el ejemplo que nos da, no solamente ello, no solamente son palabras, sino que lo puso en práctica. Y otro ejemplo es la vida de Tsangpa Gyare, el fundador del Drukchen, del linaje Drukchen. Y hubo alguien que se llamaba Drupen Lingrepa, que fue a un lugar en Napura. Y antes de conocerle, básicamente, a recibir las instrucciones médulas, se convirtió en un monje y pidió las instrucciones. Y después, 7 días después, se pudo poner las túnicas de algodón. Una persona común y corriente toma mucho tiempo llegar a portar estas túnicas de algodón, pero para él solamente le tomó 7 días. Pero después, más tarde, se enfermó. Tenía como cáncer o cierto tipo de gallas y duró largo tiempo. Y cuando se recuperó de ese cáncer, tenía un caballo que era bastante salvaje y se lo quería llevar al gurú, al Rinchen Ripa, que estaba en Raipur. Estaban haciendo un tipo de altar.
Estaban como o estaban construyendo una estatua de Milarepa y un altar. Y ellos eran los monjes los que lo estaban haciendo. Y tenían que pagar cierta multa cuando tenían que irse a hacer otro tipo de trabajo, por ejemplo. Entonces, si planeaban irse a otros lugares o entrar en retiro, eran multados con un shot, o sea, o digamos 1 gramo de oro como multa. Y el maestro dijo, tenía que copiar todos los manuscritos y las instrucciones del gurú. Y en ese tiempo era muy difícil encontrar libros, entonces pensó que debería de leer, escribirlos y copiarlo, debería hacer esto en retiro. Pero tenía que pagar una multa de show para llegar a hacerlo. Dijo, voy a hacer ello. Y él le dijo, ok, vete al lechón y practícalo. Si vas a hacer esto, si vas a hacer esto, no es bueno. Si otras personas te van a ver, es posible que otros sientan quieran competir contigo. Entonces él vino a hacer lo que le dijo el curo, pero más tarde esa noche él pensó y él dijo, pensó para sí mismo esa noche misma después de haber hablado con el gurú. Tengo que en verdad, de verdad, complacer al gurú, sí, si complaces con el gurú, si llego, aun aunque llegue a copiar todos estos textos, pero si no lo complaces con, entonces, ¿qué tiene? El gurú lo que ha dicho es que debo de verdad es edificar este altar. Si me voy a un retiro a hacer estas transcripciones, entonces no va en realidad a complacer al gurú porque lo que ha pedido es hacer este altar. Entonces se sintió muy triste y empezó a llorar y le trajo un plato de azúcar moreno frente al maestro. Le dijo, he cometido una falta. No voy a hacer esto, voy a hacer el trabajo para edificar el altar. El maestro dijo, solo es alguien que en verdad comprendes, es alguien que comprende el Dharma. Actuaría así. Él se sintió muy complacido, el maestro. Y entonces trabajó durante mucho esfuerzo y energía. Aun cuando otras personas tenían sus comidas, sus alimentos, él estaba, y mientras que estaban hablando, él seguía trabajando aún más. Y cargaba las rocas, las tierras, y de manera natural pudo hacerlo. Lo hizo como una meditación y entonces este altar se completó en 4 días. Y después de completar este altar, llegó a copiar en 4 días todas las instrucciones, médulas del maestro. Y esto existe en la historia de Sampagyare. Así que el punto principal es de complacer al gurú. En vez de decir necesito estas instrucciones y decir lo que quiere hacer, al contrario, debes de complacer al gurú, de hacer lo que va a complacer al gurú. Esta es otra historia que lo ilustra. Ahora voy a continuar. El segundo punto es que tiene que ver con el tiempo, cuando debes de enseñar sobre el seguir al gurú. Dar a estudiantes que tienes intenciones puras, incluso algo tan pequeño como un poco de mantequilla, un terrón de cebada tostada o un terrón de cebada cruda, produce un mérito inconmensurable. Así que las intenciones puras aquí tiene que ver con intenciones inmaculadas, sin mancha. La motivación es muy limpia y pura. Como le dije, cuando practicas el Dharma es importante tener una motivación muy pura, que no está mezclada con las 8 preocupaciones mundanas. Es muy importante
tener la motivación de simplemente y solamente, únicamente practicar el Dharma. Y los que han tomado refugio en las tres joyas han tomado refugio en el Buda, Dharma y Sangha. Y al tomar refugio en las tres joyas, ¿qué debemos de hacer? Básicamente, el texto de seguir al gurú. Necesitamos recitar y memorizarlo, dice. Y lo que dice aquí en el comentario es que hace que tenemos que traerlo a la garganta. Y ese significado quiere decir que debes de recitarlo, debes de recitar esto. Recitar los 50 versos y aprenderlos. No solamente recitarlos, sino aprenderlos. Y dentro del comentario del maestro Tsongkhapa es que dar es el fundamento de la explicación. O sea, se da lo que tienes que dar. Tienes que dar este texto de los 50 versos sobre los 50 versos de cómo seguir al gurú y por qué. ¿Por qué se tiene que dar? ¿Por qué tienes que darlo? Para recitarlo en voz alta una y otra vez sin olvidar sus palabras. Básicamente esto quiere decir memorizarlo. Y en los tiempos de antaño, cuando el gurú decía algo, los estudiantes lo repetían en voz alta o lo repetían. Existe esta tradición de enseñar oralmente y de los estudiantes repetirlos para memorizar lo que estaban diciendo. Y lo repetían una y otra vez. A esto es lo que significa recitar. Y tenemos que entender su significado y aplicar tu mindfulness, tu atención plena y conciencia. A ello. Una vez que les he enseñado cómo seguir al gurú, una vez que se les da los 50 versos para enseñarlo,
Me parece que hay ciertas dificultades. Hay una explicación que necesitas enseñar los 50 versos antes de recibir los empoderamientos. Hay un tiempo de que debes de estudiarlo, los 50 versos, y cuando tenemos que enseñarlos hay diferentes formas en que se explica esto. Bueno, existe una explicación de Magyo Lotsawa, que tiene que ver con que es el pensamiento de Naropa y la explicación de Kuntampa Malgyo Lotsawa, que esto debe enseñarse que antes de que el estudiante y el gurú hacen una conexión, esto se debe enseñar. Antes de hacer esta conexión a través de un empoderamiento, en primer lugar tienes que tomar los votos Pratimoksha y Bodhisattva que los han tomado anteriormente. Y entonces, si no los han practicado anteriormente, si se los han practicado y quieren entonces entrar dentro del mantra secreto, entonces afirmativamente se les enseña los 50 versos sobre el maestro. También existe la explicación de Magyo Lotsawa, y dentro de el comentario del maestro Tsongkhapa dice que, por lo tanto, él dice en el texto, el gran Lama Drogmi dice, tras dar las preparaciones de refugio bodhicitta, enseña ese mismo día los 50 versos sobre el maestro. El día siguiente le das el empoderamiento antes, así que antes de otorgarle el empoderamiento tienes que enseñarle los 50 versos sobre el maestro. Pero Nagyo Losawa dice que en la tradición de Naropa, después de haber entrenado en el camino común, antes de llegar a ser un discípulo de Tantra o maestro, si tienen que hacer una conexión tántrica entre maestro y estudiante, antes de ellos, antes de hacer esa conexión de guru y discípulo, se tienen que enseñar este texto, se tienen que saber este texto, los 50 versos sobre el maestro. Es la tradición de Naropa. Y la idea de Tsongkhapa dice que es el mejor. El maestro Tsongkhapa dice que también es el mejor lo de Naropa, la tradición de Naropa. Naropa, esto tiene que ver con el Tantra Kriya, la explicación de Naropa, por eso es un punto importante, pero el maestro Tsongkhapa también llega a hablar acerca de cierta deuda. Si se enseñan los 50 versos sobre el maestro antes del empoderamiento, no está bien, porque tiene que ver mucho con el mantra secreto. Si lo estás enseñando a una persona que no ha recibido un empoderamiento, existe el peligro de que vas a revelar ciertos secretos, pero el maestro Tsongkhapa dice no hay problema, porque en este texto, los 50 versos sobre el maestro, hay muy poco que tiene que ver con la terminología de Dharma. Solamente hay pasajes generales sobre el mantra y mucha terminología que tiene que ver con los sutras y los tantras, no tan particular el mantra secreto. Así que si quieres si quieres dar ciertas explicaciones sobre el mantra secreto, si no son cortas y claras, si son resúmenes muy cortos, entonces no existe tan gran peligro de poder leerlo antes de recibir el empoderamiento.
Si el estudiante quiere recibir el empoderamiento y está pidiendo recibir el empoderamiento, y antes de que el gurú llegue a otorgar ese empoderamiento, tienen que examinar al estudiante. Y es posible que surjan ciertos obstáculos. Es posible que le den cierta meditación de deidades antes de darle el empoderamiento. Como hay cierta puya de fuego del Vajradakini, de la Vajradakini, por ejemplo. Es una práctica tántrica, pero el simple hecho de hacerlo no llega a revelar el secreto mismo de la misma. Sin embargo, pero no es permisible ofrecerle los 50 versos a cualquier porza. Es alguien que ya ha hecho que ya ha pasado por el vehículo común y alguien que y demás y que alguien que en realidad quiere aprender el mantra secreto, alguien que tiene esa intención y por eso si simplemente piensan, oh, solo tengo que verlo, como muchos estudiosos o investigadores que piensan de esta manera, o simplemente tengo que leerlo, no tienen ningún interés en practicar, pero quieren saber el contenido. Y si lo están investigando, y te preguntan qué debes de enseñarles sobre los 50 versos, tienes que pensar si deberías de enseñárselos o no. En realidad hay alguien que ya está entrenado dentro del vehículo común y quiere entrar en el mantra secreto y entonces no hay secretos, sí, entonces no existe peligro de revelarles a ellos los secretos. Si lo tomamos de acuerdo a las palabras de Drapad, la interpretación de Drapad Gyaltsen o la interpretación del maestro Tsongkhapa, los 50 versos sobre el Guru son como una destinación de todos los puntos que el Vajradhara enseñó y los sutras que tienen que ver con seguir al Guru. Si lo tomamos de acuerdo de acuerdo a la práctica del Mahapandita Naropa, tienes que querer entrar en el Tantra. Antes de recibir los empoderamientos, debes de escuchar los 50 versos y memorizar los versos y obtener el significado. Y una vez que has obtenido el significado, es crucial llegar a practicar, servir al Guru en tu práctica real. Algo que tiene que estar muy claro dentro de tu mente. Algo que viene de inmediato a tu mente y que sabes sus razones. Y hay ciertas razones del por qué. Y es importante mencionar algunas citas de diferentes comentadores. Está el maestro Sharakavarma y él llegó a una destilación del significado de entrar al yoga supremo y además la destilación de la intención de todos los tantras se enseña en los 50 versos sobre el maestro y otros textos similares. Y estos dicen que los 50 versos fueron escritos por Ashakora en Vilapila Ashagopa. ¿Son la misma persona o son diferentes? De todos modos, el autor, Vapila, no solamente está escribiendo sus propias ideas, sino está combinando todos los puntos de servir al Guru que están por todos los tantras, es que está destilando de manera de resumen todos los puntos críticos que contienen los tantras. Y es por esta razón deberías de estudiar este texto y estudiarlo antes de recibir el empoderamiento. De manera, igualmente, tenemos también el gran comentario sobre las caídas raíz de Acharya Jigneva, enseñado por Atisha, y lo que dice es, después de otorgar la iniciación, deben enseñarse las 14 caídas raíz, los 50 versos sobre el maestro y la sadhana que desean.
que deseen. Aquí la orden es un poco diferente. Aquí, después de tocar la iniciación o el empoderamiento, dice, se les debe enseñar las 14 caídas raíces de los 50 versos sobre el guru. Y debes absolutamente enseñárselo al practicante tántrico. Si no lo enseñas bien, entonces es la ofensa del guru al no haberlo enseñado de manera correcta. Así que antes de un empoderamiento, si el guru, si tienes que leerlos, tienes que estudiarlos. Y si no lo y si no lo, si el guru no lo ha hecho, entonces es una ofensa de parte del guru. Si no se enseña adecuadamente, el maestro incurre en falta. Y también un texto que llama El camino hacia la visión de la totalidad de Sri Ñavaira. También estudia y guarda las caídas raíz, las secundarias y los 50 versos sobre el maestro, sobre el gurú. Así que se tienen que practicar apropiadamente. Estamos hablando de citas de los gurús indios. Y ahora hablando de los gurús tibetanos, por supuesto hay muchos y no tenemos tiempo para mencionarlos todos. En términos de la tradición Kagyu en particular, las preguntas y respuestas de Dusun Khenpa con Gampopa, y lo que dice es, ¿cuál es el camino de mantra secreto? Y si tiene que ver con el camino, primero para madurar a los inmaduros, se da la iniciación a través de la iniciación del jarrón cuerpo, habla y mente, se deben surgir como cuerpo, habla y mente de la deidad. Los cinco empoderamientos. Estudia las 5 aflicciones y las 5 faltas y después las 50 versos. Y a través de eso, entonces después las fases las 2 fases. Y al hablar acerca de ambas, cuando dice que debes de enseñar los 50 versos primeros, no está conectado a las 14 faltas raíces. Hay una palabra que dice, cuando enseña las 2 juntas, tiene que ser después del empoderamiento. Y al separarlas, cuando estás enseñando las 50 versos por sí solo y después las 14 raíces por sí solo, entonces es diferente. No hay una contradicción en ello. Después, si hablamos acerca después de un empoderamiento, entonces se tienen que enseñar en conexión con ambas, con las 50 versos y las 14 faltas. Pero después de un empoderamiento, después da las instrucciones sobre la creación y sobre la fase de creación, la fase de conclusión. Eso es lo que el Dusun Khenpa le dijo a Gampopa. Y también hay un tratado de Padma-drupa que se llama La lámpara preciosa. Al ingresar al portal del mantra secreto del Mahayana, un maestro calificado debe otorgar adecuadamente las 4 iniciaciones, luego estudiar bien los 50 versos sobre el maestro y las 14 caídas raíz. Así que dice que debes estudiar los 50 versos y las 14 caídas raíces después de recibir un empoderamiento. Eso es lo que dicen los maestros del Dapo Kagyu. Así que Gampopa y su discípulo de actividad incomparable, Padma-drupa, es lo que dicen. Ambos dicen que es importante estudiar los 50 versos y las 14 caídas raíces.
Y un importante signo que ilustra el grado en que los 50 versos sobre el maestro, sobre el gurú, fueron estudiados es que si los maestros Kagyu han escrito comentarios sobre ello. Y dentro de la tradición Kagyu, el primer comentario conocido parece ser el de Ngok Shedan Dorje, creo. Y séptimo Karmapa como Karme Khenchen estudiaron estos textos. Así que Ngok Shedan Dorje también fue un importante transmisor de las enseñanzas de Marpa, por lo que es importante buscar y encontrar su comentario. Carmen Khenchen Dargeso escribió un comentario sobre los 50 versos sobre el Kuru, la lámpara que disipa la oscuridad, y dice: tomé como base el comentario La luna blanca brillante de Pagmodrupa y el comentario de Gyatthumpa sobre el significado. Eso quiere decir que parece que hubo un comentario de los 50 versos que era escrito por Pagmodrupa, pero no están en los trabajos recopilados de Pagmodrupa. Y también menciona el comentario de Gyatthumpa, que es el discípulo del séptimo Karmapa. Ese comentario es muy particular porque combina los versos de los novicios y las raíces. Así que pone todos los textos, recopila todos los textos en juntos. He recibido una copia de ello, el de Gyatthumpa Namgyal Gyatso. He recibido este comentario. Este es un comentario que es muy particular. Ahora, en el registro de las enseñanzas recibidas por Kunkin Pema Karpo, encontrado en sus obras completas, menciona, y hay un comentario de Lingrepa, dice que, de eso quiere decir que hay un comentario sobre los 50 versos del Mahasiddha Lingrepa. Es importante encontrar este texto, este comentario. Y también están las anotaciones del séptimo Karmapa, Chudrakyaso. Hay dos ediciones, una edición preparada por Suman Khenpo Pema Namgyal, que fue publicado más tarde. Este es uno, y el segundo comentario, el que se encontró más tarde en la biblioteca de Drepung, es un poco diferente al contenido que vemos en la versión imprinta. Este es otro comentario. Además, existe dentro de los trabajos o las obras recopiladas de Control Jamgon Rinpoche, también existe uno. Estos son los que he recibido o he visto de los maestros Kagyu. Jamgon Control Rinpoche tiene un texto también. Y también los primeros comentarios tibetanos incluyen la elucidación de Trapa Kyasen y el resumen de Drogten Chöpa. Y el más importante o conocido es de Tsongkhapa, del maestro Tsongkhapa, cumplir los deseos de todos los estudiantes. Y también de los Sakyapas, también también está el Sakyapa número 27, que también tiene un comentario, dos o tres comentarios entre el linaje Sakya. Otros comentarios también están escritos por los eruditos Gelugpa, pero principalmente toman el comentario de Tsongkhapa como su base. Entonces hay tres comentarios dentro del linaje Sakyapa. En resumen, la razón del por qué necesitamos estudiar, para resumirlo, lo que Tsongkhapa no importa. Lo importante es seguir al guru. Es importante y se enseñan muchos textos en particular. Todos los CDs de los practicantes, Vajrayana vienen del guru, provienen del guru y dependen del guru.
Así que en muchos tratados se dice de manera insistente que la forma de seguir al gurú es importante, así que el camino de, así que la forma en que vas en la trayectoria del camino depende de cómo sigues o no sigues al gurú. Y pensamos en las cuatro sesiones de Guru Yoga o las 6 sesiones de Guru Yoga. Eso no quiere decir que porque lo haces sabe los preceptos, que conoce los preceptos. Es importante estudiar estos textos, estudiarlos y entenderlos bien. Y una vez que los has entendido, el simple entenderlo no te significa. Después tienes que aplicar tu mindfulness, tu atención plena y tu conciencia alerta para mantener las reglas dichas por Vajradhara. Si lo haces así, entonces tus ofensas se van a reducirse en más. Y si llegas a transgreder esas reglas, si quieres confesarlas para restaurarlas. Básicamente el punto es que es importante. Bueno, voy a seguir. La tercera parte es cómo hacer que los estudiantes sean receptivos después de haber aprendido esto. Espérense, mantras. Hazles mantras y demás, hazlos receptivos. Sí, luego darles mantras y demás para hacerlos receptivos al verdadero Dharma y haz que lean y también retengan las 14 caídas raíz de Samaya. A que el dar mantras y demás, o dar empoderamientos, darles mantras y mudras, recitaciones, básicamente lo que está conectado con el mantra, que tiene que ver con el empoderamiento, la iniciación, los mudras y demás. Hacerlos receptivos al mantra verdadero, quiere decir el gran vehículo del mantra, del Vajrayana. Y hacerlos receptivos quiere decir que llegan a ser un recipiente apropiado para el mantra. Dharma aquí no significa simplemente Dharma, sino del mantra secreto y hacerlos receptivos. Y el siguiente hablan de las faltas raíces, que son las principales, porque no son virtuosas, son caídas. Por eso se le llaman las caídas raíces. Y que son no virtuosas y las transgreses, entonces vas a caer en los infiernos y por eso se les llaman las caídas raíces. Y hay 14 de ellas, 14. Estas son importantes y se enseñan en el mantra Anexel. Hay dos grupos de 7 que es como criticar al maestro, transgredir los mandatos de los Tathagatas, insultar a tus hermanos Vajra, abandonar a los seres sintientes, abandonar la resolución del bodhicitta, rechazar el Dharma, enseñar el Dharma secreto a los seres sintientes que no son receptivos, las personas malvadas, ser amistoso con personas malvadas y demás. De todos modos, tienes que enseñarles textos que tienen que ver con las 14 textos raíces y enseñarles quiere decir que tienen que recitarlo. Recitarlo, memorizar estos textos y entender el significado. Eso lo tomamos de acuerdo al comentario de Tsongkhapa. Después de ser entrenado en las etapas del camino común y aprendido la manera de seguir al guru, el continuo del estudiante debe hacerse receptivo. ¿Y cómo se debe hacer receptivo?
ofrecerles empoderamiento, los mantras y demás. Aquí la explicación es, él ofrece muchas explicaciones acerca de la palabra mantra, que significa proteger la mente. En el comentario habla acerca de ello, pero no tenemos que entrar en detalles acerca de ello ahora. Así que en breve, después de que se ha obtenido el empoderamiento, inmediatamente el gurú tiene que enseñar los preceptos de los votos tántricos y una vez que ha enseñado estos votos, el estudiante debe enseñarlos. Antes de recibir el empoderamiento, no debes de aprender los preceptos ni los votos tántricos ni estudiar las caídas raíces. En general, hay muchos preceptos, pero los más importantes son las raíces, las faltas de raíces, perdón, las caídas raíces. Así que es importante leer las 14 caídas raíces y mantenerlo en la mente. Es muy similar a lo que es el Bodhisattva. El principio, así que los votos, los 14 raíces, las caídas raíces y los votos de los bodhisattvas se enseñan en el Akasha Garbha. Lo primero que tienes que aprender es Sutra de Akasha Garbha. Eso es lo que dice en la vía del bodhisattva. Y de manera similar, una vez que has tomado los votos del mantra secreto, debes de estudiar los preceptos. No sé que no deberías de estudiar otros preceptos, pero primero tienes que aprender los que tienen que ver con las 14 caídas raíces, porque son los más importantes una vez que has obtenido el empoderamiento y recibido las enseñanzas. Ahora, en la última estanza, esta es la conclusión a ver. A través de la virtud infinita he completado a través de la infinita virtud que he logrado al escribir esto, que aumenta el beneficio de manera impecable para todos los estudiantes que sigue a un gurú, que todos los seres se conviertan rápidamente en vencedores. Básicamente estamos hablando de todos los estudiantes. En la parte sánscrita de sattva, quiere decir como los seres o los seres sintientes. Sattva para el beneficio de todos los seres. O tener la capacidad de practicar todo porque enseña la disciplina que pacifica el dolor de todo el sufrimiento samsárico. Cualquier virtud que he hecho así que toda esta virtud que he realizado beings, aquí seres. El victor quiere ser victorioso. El victorioso quiere ser el Buda. Son vencedores sobre las faltas. Y debido a escribir este texto, que todo el mérito que he acumulado pueda traer a seres al estado de Buda, de budeidad, donde se convierten rápidamente en vencedores de todas las faltas. Esto es lo que significa, ¿verdad? Si lo tomo de acuerdo
al comentario de Tsongkhapa, básicamente lo mismo. Estos 50 versos sobre el guru fueron escritos por el beneficio de todos los seres infinitos. Y el infinito, la infinita virtud de haber escrito este texto que he acumulado a través de ello, que no sea solamente para mí, sino para todos los seres, para que alcancen el estado de ser victoriosos y vencedores de todas las faltas. Esa es la dedicación. Básicamente esto es lo que es. Esta es la conclusión de los textos sobre los 50 versos del Guru. Sí, puedo leer algunas palabras del principio del 50 versos. Puede ser que les ayude. Puede ser provechoso. Es una pregunta que he tenido la transmisión. En el pasado la recibí de su santidad el Dalai Lama. Creo que la he recibido varias veces de él y también la he recibido otras más. Y si les doy la transmisión, pienso que esto puede ser beneficioso para todos ustedes. Gyar ge do guru ben ja wang shi ge be ge do la ma ngao je ba zhom de de do ji sam ba la sha zi bo de do ji zhen be de do gyu zhe ba la me xiao ge be mer ji ji du ji de de ba de zhi mi yu wang ne zo wen de dui xie ba de ne ge be nye ba ong gu xiao do do ji lo bie na ne de xin xie chu jun ji de ga zhe be di zum de ne ngun jia de chao de be di zum me jing gu me do jie de me de ba la ma yin gu xiao le ji wei sha ge qin ba ao na ne se bo len ji de me ba ba wen ji que dian la zong de na tam xue la zong de na du shu zi be le ja de da ba da da de tuan ge cha wa la so nin gu ru du shu gun ge ji ge gun sha de cha cha tam ba min le ba la ma ta ne la ma da chung ba tam zi yin je ba yu tam ru lo bian da lo me zhe wa da bu zhe long dian lo me la ma de nin ji mi ji chuo la du 天心下了马咱们的这么的结巴没叫电信对了老热的顺电场了预计没我的预计主要是因此的是电视给你觉得用是些经过这位来了给俺些把主要是老多事情往过去今天过了上些的老马去年年了呢上个他们这年份天天大多都眼头老板了呢没把的养到7万年那么的短大人的头弄梦见天的气候一给不面的制度的去的 看中公布的短的老人那么一个三年时间鸟人的那面老板他可能更多深重没下的，还得梦被写给人鸟啊眼巴塞不着，上那面老是记住鸟啊点吧看一把，老板那里没把，天天那边养大些，天天别把他们这个都是老人这给我那都没挣吧，那面没不没下，那么当年估计结束天不见不着，天天人说那把那七星中民主了，让给他们是老板的人民部的穷的，然后给点下了。 론주 요한 매지고 간절 개발 체안에 참여 바라행이가 상계인이게 전되나 체딩이라 대화지 다도랑 그 담스 다도 디신시 버치 다도 라말라 민데네 상계군들 미센데 되는 대바이 중세 이용 가나가 신도 개발 주변이 대단되는 라마르지 디신 상계 탐절 다도 진번이들 디신 상계 사람 사이인데 서령으로 저도 이 대외로만 인지도 주름서 배연데 로변단에 도시 타대반은 반은 미다고 确定性的定级为这么我们明显了，他们的电脑宣布是国民教育面就老是宣布告诉你，那么干的白的呢，如果一年民主节来刺激的，那么来呢，我这个土地上的电话都台湾白话他们这个，那么干的他们是，那么在呢说起，那么读完那么些，他也可能年轻人两百下个大的是，每天都等我这的做多他的讲吧的。 电了刚就给不了娘老乡娘的米叫拉玛丹的拉玛的年当都不的米叫大都提小了，当给比什么说不的，起码拉上多少当电了刚就用完，差的这不毛的，那边的米叫原来年的看他的路到人们米叫他们就说嘛不能特别年或者米叫对的，电了当的规备年都不的，持续几届那么多年，国他们对着叫。 说明今年通讯的老的那边旅游的高了说点米叫，说明现在他们叫刚把住的旅游的，谁在鸟啊拉说吧。 차는 건도 저기 대신 타는 지들자 대 천주면은 민들 생각 되면서
Shenda kuwe kubar chawe ji kebar chini tsige jo lama la ne kaze shu kashi ji ji je la tema jar shi miying ba lame go wa nyebar jo guida luba la so ba la we khanen gabar chawa sinin jaba yi tsida ke ne debar jo dudu tuwa ran dukwa da kuso su shi tamba da pizu tema jawa yi nyeso jo la su sung da nyingur jo ba tamze li yine nga ye mebar cho ngwa san ji shi tamba yi pama sabi tsune jigwa la so chawa kun gigwa la so chawa kun tebe dudu bawa cho shen tenze chawa na ranga talan dowa che ramne kingur jisi da loma du da cheba na yudir lama neba na jema na wa mi jawa jenye so le jito ba te kuin lama namla wul te taba lana ne shenda la ne chidri cha lame loma lomra ming loma lame du do mi nyingur ta da dangwa da chaso cheba dobar cha lobe la ne kambyu da lame kya ne kanza wa tela du di la ngi ki loda de be la war cha temba jeme kyuba da rang kunjue la zo bi pingi rangzue le de ba gawe pinsu dobar cha 나야 라메 차warla 뒤디 제마 나와야 까바는 제시게 게심되라 딩미지 드마 마와 지시고 라마 게시 근인지 미예 지고 마와니 대다대라 베르지 법은 무릎로빈 제나시 도진즈면 이소 시행은 뭐 탐지 라마 용소 예버지 사바타브 로마는 구조스는 잡서라 라메 제수 주관의 카드 샤와 짐버지 대내 가서 집에 담주녀도 전에서 사회동을 주신 라던 집은이도 대다를 라메 지주 로마는 말루핑기 주민디 집에 개와사야 다가 지서버 디는 로군 유도 계규지 라망고 주바 로벤시 뭐 땅에 잡아 조서 야가르기 캠보 빼마가라 와르마다 슈징게 로서 gelaurin 제사비 규진 슈데된 라 바바오 라소 나가다 라망고 주바데 문에 세빈다 로숨지 제고 메로삼 전송 로숨도 토조 메로삼 전송 Originalmente pensé que me tomaría 3 años enseñar los 50 versos, pero los 50 versos no llegan a ser un texto muy largo. Si nos tomamos 3 años, me parece un poco, pues, extraño tomar 3 años. Así que este año lo he completado ese texto y en el futuro, como lo mencioné anteriormente, como dice el texto mismo, tenemos que saber las 14 caídas raíces. El océano de Samaya es el texto escrito por el tercer Karmapa Rangjung Dorje, y hay muchos textos sobre los 14 raíces, pero para nosotros el océano de Samaya de Rangjung Dorje pertenece a nuestra tradición. Y si no cuidamos nuestros propios textos, otras personas no lo van a cuidar. Así que por esta razón, en el futuro, si tenemos la buena fortuna, tal vez el año que viene, estudiaremos ese texto. Y el punto principal es que durante las enseñanzas de primavera, todos ustedes dentro de la asamblea de área que Shema tenemos que estudiarlo y llegar a un acuerdo juntos, discutir. Y al hablar de los 50 versos del Guru, como he hablado bastante al respecto. Y si lo hacemos de acuerdo a cómo se enseña dentro del texto de los 50 versos, hoy en día hay gurús, no es el caso de que no hay gurús que existan, que no tengan las cualidades. Si tenemos la buena fortuna, el buen mérito y a la acumulación de ello, existen gurús auténticos que todavía están presentes hasta hoy en día. Así que son campos para que nosotros lleguemos a acumular el mérito, son seres que son joyas que realizan nuestros deseos en esta vida y en las siguientes. Y hay gurús así que están presentes. Y tenemos que el servir al gurú algo significativo en esta vida. Es la manera en que estamos beneficiándonos en el futuro. No es como irte con nuestras manos vacías en vidas propias y por eso en vidas siguientes, y por eso tenemos que seguir al gurú y servirle, y tenemos que estudiarlos y ponerlos en prácticas. No podemos hacer todo
porque hoy en día existen muchas diferencias entre hoy en día y los días de antaño. Si lo hacemos tal como se escribió en antaño, es un poco difícil. Es algo como, no solamente difícil, sino es como seríamos muy tercos de hacerlo de esa manera. Pero si hay puntos esenciales que tenemos que entender los puntos principales. Si practicamos los 50 versos y sabemos los puntos esenciales y lo estudiamos, sería beneficioso para nosotros. Nuestra vida humana será significativa y podremos acumular nuestros deseos en esta y en vidas siguientes. Eso es un punto principal y por esta razón deberíamos de mantener este propósito en mente. Y es por eso que decidí o que acepté enseñar los 50 versos. Dentro del Tapo Kagyu hay gran énfasis en este texto sobre los 50 versos, no solamente una cita de ello. Aún en el tiempo del octavo y novenos Karmapas, dentro de la tradición Kamsang, las escuelas tántricas que estudiaban, el Vajrayana en particular, y dentro de estas escuelas se estudiaban los 50 versos y las enseñanzas sobre las caídas raíces. Esto está escrito en su currícula. Así que desde ahora es importante, no es algo que yo he dicho solamente yo mismo estoy diciendo. Es algo que solamente yo lo pensé. Estoy siguiendo lo que los previos gurús han dicho. Deben de entender esto. Así que es importante mantener todo esto, que mantengan todo esto en mente. Ahora pienso que es mejor recitar el texto y si tiene una ofrenda de mandala, por favor reciten la ofrenda de mandala.